Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos claramente, mostrándonos el Espíritu Santo, la pluripersonalidad de Dios. Entonces hay doctrinas en este mundo actual hoy que cargan Biblia, tienen Biblia. Igual que yo, igual que todos, tienen Biblia. Pero ¿qué dicen? Dios es unipersonal. Entonces, ¿qué van a decir? Al decir que Dios es unipersonal, van a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Cristo, o sea, es el mismo Jesús. Porque por ahí dicen Jesús es el mismo Padre. Amén. Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van a tener que crear esa doctrina, esa idea de que Dios es un solo sujeto. A pesar que la Biblia muestra pluripersonalidad. Porque cuando dicen el principio creó Dios, Elohim, es plural, numérico. Inicia en singular y termina en plural. Him, Elohim. Amén. Gloria al Señor. A su nombre, gloria, hermanos. Bueno, hay mucha gente que no le gusta la palabra de Dios. No le gusta aprender. Amén. ¿Qué dice ahí? Dios es espíritu. No es persona. Oiga, pero si Dios es espíritu, entonces ¿cómo es que está sentado en un trono en el capítulo 5 de Apocalipsis? Porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, nada. Es un incorpóreo. Entonces, amigo, usted que está comentando ahí, Producciones, ¿qué dice Producciones E.B. Santos? Amigo, Producciones E.B. Santos. Es verdad, Dios es espíritu, pero ese es su atributo de ese Dios que tiene un cuerpo, o sea, espiritual. Pablo dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, mi Dios, el Dios de la Biblia, es como una persona, tiene un cuerpo espiritual y está sentado en el trono, en su trono. Capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces es una falacia decir Dios es espíritu para no reconocer lo que es la identidad del Padre. Favor, una cosa es que yo diga Dios es una persona de carne y hueso. Cuando yo digo Dios es persona, es como una persona, estoy diciendo de que Él, ese Dios, el Padre, tiene una identidad. Una identidad. Amén. Entonces, hoy creo que tienes que aprender, amigo Producciones, porque en realidad estás comentando muy mal. ¿Ya? Continuamos. Entonces, Dios nos muestra pluripersonalidad desde el inicio de la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que hayan doctrinas dentro del cristianismo? Digan, no, Jesús es solo. ¿Cómo usted va a decir que Jesús es solo? Si Jesús mismo dice, yo no soy solo, en Juan 8:16, ¿no? ¿Usted leyó ese texto de Juan 8:16? Ahí dice que Jesús no es solo. Entonces, ¿cómo hay doctrinas como la unicidad, los del nombre, Jesus only, o lo Jesús solo, o no sé, tantas doctrinas cristianas dentro del cristianismo dicen que Jesús es solo? No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino un solo ser. ¿Cómo es eso? Al decir eso, estaríamos contradiciendo lo que dice Jesús. Jesús dice claramente que su Padre está en el cielo y acá en la tierra estaba Jesucristo. Crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Jesús no era el Padre. ¿Por qué se atreven a decir que Jesús es el Padre? Una herejía que surge en la historia, ¿verdad? Entonces, amados amigos, desde el inicio de la Biblia, Dios muestra de su pluripersonalidad. Elohim, lo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el Padre, el Verbo o la sabiduría y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que desde el inicia el relato bíblico. A ver, Elda Castillo. Bueno, Elda, usted me está comentando y dices, si Dios es uno, ¿quién le dijo en Génesis 1:26? Cálmese. Ahí vamos a llegar. Porque acá vas a conocer la verdad. Busca por ahí en algún diccionario, no sé, busca la diferencia entre uno y único. Si la Biblia dice uno, habla de unidad.
Por ejemplo, yo con mi esposa soy uno, pero yo no soy esposa y esposo de mí mismo. Entonces, el problema de mucha gente cuando la Biblia dice que Dios es uno, tienen que inferir y deducir, no, Dios es unipersonal, o sea, Dios es un solo sujeto, por eso dice que Dios es uno. No, mi amigo. Si la Biblia dijera Dios es único, o si la Biblia dijera Dios es solitario, quiere decir la doctrina de la unicidad tendría razón. Pero cuando dice Dios es uno, pues está hablando de pluripersonalidad. Si tú me muestras un texto donde Jesús dice yo soy solitario, o que en el Antiguo Testamento diga Dios es solitario, Dios es un solo sujeto, pues se puede creer esas doctrinas de hoy que están metidos dentro del cristianismo. Amén. Luego dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aparece ese Dios pluripersonal en forma detallada. ¿Quiénes estuvieron en la creación? Menciona la Biblia. En el versículo 1 menciona en forma global. Hoy, en el versículo 2, va a demostrar el Espíritu Santo quiénes estuvieron en esa creación de todas las cosas. Aparece el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Se movía sobre la faz de las aguas. Otras traducciones dicen se aleteaba, ¿no? Otras traducciones dicen incubaba. Amén. Seguimos. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el Señor. Aquí nos muestra quiénes estuvieron en la creación. Estaba el Elohim, o sea el Padre. Estaba el Ruach HaKodesh. ¿Y el verbo dónde está? También, porque vamos a encontrar en el versículo 3. Ahí aparece la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí aparece tres cosas. Primeramente vamos a hablar sobre esa doctrina pluripersonal, más conocida como la Trinidad de Dios. En el versículo 1 aparece en forma global la explicación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación lo explica en el verso 2 y 3. Amén. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está viendo ahí ahora la creación del mundo, el embellecimiento, amén, de todas las cosas. Gloria a Dios. Luego aparece la palabra, el verbo, la sabiduría de Proverbios 8. Cuando usted lee el libro de Proverbios 8 va a encontrar de que en la creación de todas las cosas estaba el engendrado. Amén. Llamado sabiduría. Y Juan lo va a llamar verbo, palabra. Pero esa palabra no es una simple voz, sino que es un ente real. El monogenes-theos. Juan 1:18. Juan 1:1 dice acerca de este verbo, acerca de esta palabra que tiene una identidad. Juan defiende y dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Demuestra tres cosas aquí. La eternidad del verbo. La eternidad de Jesús. En el principio era el verbo. Luego menciona Juan el judío. Juan está mencionando ahora su comunión de Jesús. Y el verbo era con prostonteon, ¿no? Bendito sea el Señor. Luego menciona su deidad de Jesús, la esencia de Jesús. Y el verbo era Dios. Verso 2 de Juan 1:2 dice, Él era en el principio con Dios. Amén. Y luego verso 3 dice, Juan 1:3 dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él. A su nombre gloria. Bendito sea Cristo. Entonces el verbo aparece en el verso 3. Vemos ahí al Padre, al Ruach HaKodesh y el verbo, la palabra. A su nombre gloria, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el verso 3 encontramos al verbo. El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, pues, según el Nuevo Testamento. Amén. Y verbo es un nombre. Viene de la palabra griega que se llama logos. Y logos se traduce
al español como palabra o como verbo. Y esta palabra logos es un nombre que se le da a Jesucristo a través del judío Juan. En el libro de Apocalipsis 19:13. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el que viene? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia así tal como está escrito, es muy fácil de entender y comprender. Y no nos vamos a ser engañados. O sea, nadie nos va a engañar. Nadie te va a engañar cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y estudias la Biblia. Entonces, en el verso 3 de Génesis 1 encontramos al Verbo. Y ese Verbo no es una simple voz del Padre, es alguien del Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 1. Dice, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando Juan el judío. Recuerdan que Juan es un apóstol y es judío, pero no judío que solamente creían en el Padre, sino ahora está demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerda que en el judaísmo se ha dividido en dos por la doctrina de Jesús. Judaísmo que van a aceptar solamente el Padre, y judíos que van a aceptar el judaísmo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estos judíos que negaron a Jesús y sus enseñanzas lo van a perseguir a sus seguidores de Jesús, que se les llamó más adelante la Iglesia de Cristo. Amén. Cuando usted habla con un judío actual, ellos niegan al Nuevo Testamento, ellos niegan a Jesucristo, y lo que están haciendo es esperar a un Mesías. Porque para ellos, Jesús de hoy es un impostor, un falso, un farsante, y le acusan a Jesús por su tragedia que ellos tienen. Pero el judío cristiano que aceptó a Jesús, como los 12 apóstoles que eran judíos, y los 3.000 personas que se entregaron al cristianismo en el mensaje del libro de Hechos capítulo 2, y más tarde 5.000 judíos eran cristianos, seguidores de Jesús. Y a ellos los expulsaron todos estos judíos fariseos que negaron a Jesús de su tierra, le quitaron sus heredades, le botaron de todo, de Jerusalén lo botaron. Amén. Y fueron expulsados de Jerusalén a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, estos judíos cristianos que aceptaron a Jesús empezaron a predicar la palabra, y así creció el evangelio hasta hoy. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, judío está hablando aquí. Estoy leyendo 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ve? Entonces, ese verbo era alguien, porque tocaron. ¿A quién tocaron los apóstoles? A Jesús. Y Juan le está diciendo que ese Jesús era el verbo con ente real. Recuerda que Jesús es un ente real. Amén. Tiene voluntad. Bendito sea el Señor. Verso 2. Porque la vida fue manifestada. O sea, Jesús es la vida. Él es la vida. Bendito sea el Señor. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Amén. ¿Quieres tener la vida eterna? Acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La cual estaba con el Padre. Esto es definitivo. Esto es exclusivo y explícito. Para que nadie nos diga que nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Porque Juan el judío está declarando de que el verbo, o sea Jesús, estaba con el Padre. ¿Qué más dice? Y se nos manifestó. Amén. Por eso 1 de Timoteo 3:16 dice, Él fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Amados, esto es detonante para estas doctrinas anticristianas, porque todo aquel que niega al Padre con el cuento de que Jesús es el Padre es anticristo, pues. Porque la Biblia dice claramente que el Verbo no es el Padre. Lo dice. A ver, ¿qué dice Fer? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Claro, claro, así es. José Torres, vamos. Bueno, ¿y qué acabas de decir que Juan era cristiano y ahora dices? Ay, Dios mío. Mira, Juan, escúchame. ¿Por qué digo que Jesús o Juan era cristiano? Porque era seguidor de Jesús, pues. A todos los seguidores de Jesús se les llama cristiano. Juan era judío, un ciudadano de la ciudad de Judá, de la descendencia de Judá. Amén. Y un judío reconoce a Jesús como el Mesías y empieza a seguir a Jesús. Y se les llamó por primera vez a estos judíos en Antioquía cristianos. ¿Ya? Así que, por favor, aprendan. ¿Y qué tiene que ver Isaías 44, Isaías 23? Seguramente tú eres testigo de Jehová. A ver, vamos a ver. Vamos a complacerle la cita que le está poniendo Isaías 44. Amén, porque a veces hay que enseñarle un poquito. Pues. Isaías 44, ¿qué dice? Vamos a ver. A ver, amiguitos. 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién ha dicho que Jesús es fuera del Padre? ¿Ah? ¿Quién ha dicho que Jesús es fuera del Padre? ¿Quién ha dicho? ¿Quién te ha engañado de que nosotros decimos que Jesús es otro Dios fuera del Padre? Si Jesús mismo se está incluyendo en Juan 10:30. Se está igualando ahí. Amén, en unidad y en esencia. Entonces Jesús no es otro Dios, es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y este es el problema de muchas personas. Traen textos aislados para meterle en problema los textos que hay en la Biblia. Amén. Traer textos aislados sin analizar otros textos que menciona es herejía. Es herejía. ¿Alguna vez Jesús dijo Espíritu Santo es el Padre? Acá no me venga con inferencia o deducción. Acá sea claro y explícito con lo que dice la Biblia. Jesús dice que el Padre Dios no es el Espíritu Santo. ¿Ya? Juan 14:16 dice claramente: yo hablaré con el Padre, o sea, el Hijo va a subir al cielo y va a hablar con el Padre, y el Padre va a enviar en el nombre de su Hijo otro. ¿Y quién era ese otro? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que dijo Jesús. Si tú vas a inferir, si tú vas a deducir, ya estás mal, pues. Amén. Bueno, creo que se están metiendo acá los Jesús solos. Dios habla con otro Dios. ¿Y quién ha dicho que Jesús es otro Dios? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a regresar al libro de Génesis. Vamos a regresar al libro de Génesis. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 2 y 3, muestra la pluripersonalidad de Dios. No unipersonal. Por ahí, por ejemplo, hay un supuesto teólogo llamado César Clavijo. Dice que Dios es unipersonal, para negar a la doctrina de lo que la Biblia enseña, de la pluripersonalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para estas personas que no quieren creer a estas tres, piensan que son tres dioses, entonces, ¿qué hacen? Quieren negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para formar su ideología barata para decir Jesús es unipersonal. Si Jesús es unipersonal, ¿por qué habló en Juan 8:16 diciendo: yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió? O sea, si es solo, ¿cómo puede decir alguien me envió? Bueno, entonces vemos claramente en el libro de Génesis encontramos tres: al Padre, al Verbo y al Ruach HaKodesh, aunque usted quiera. Entonces,
El capítulo 1, versículo 26, cuando dice hagamos, ¿verdad? Está claro. Entonces dijo Dios, hagamos. Eso está clarísimo y explícito. Cuando me hicieron la pregunta hace unos minutos atrás, si Dios es uno, ¿cómo es que diga hagamos al hombre? Justamente, Dios no es unipersonal, o sea, Dios no es solitario, sino que Dios es uno. Y en el uno hay más de un sujeto. Por ejemplo, una nación. Por ejemplo, el matrimonio, los dos serán una sola carne. Ejad, no Yahid. Ejad es hebreo. Uno viene de la palabra Ejad. Ejad no permite unipersonalidad. Ejad permite pluripersonalidad. Ejad en hebreo traducido al español es uno, no único. En el Antiguo Testamento, para decir único, hay que usar la palabra Yahid. Yahid sí indica unipersonalidad, único, cualidad de único. Así como el hijo de Abraham, Isaac. Tu único hijo, tu Yahid. Pero en Deuteronomio 6:4 no dice eso, dice Ejad. Y Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué más claro? Aleluya. Cuando Jesús dijo eso, sus enemigos que solamente creían en el Padre, le quisieron matar en ese momento. Porque al decir yo y el Padre uno somos, se estaba igualando en esencia y en unidad. Imagínense. Por eso lo mataron a Jesucristo. Entonces, en el libro de Génesis 1:26 es más claro, pues ahí está Génesis 1, 2 y 3, explica claramente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cuando dice acá en Génesis 1:26, hagamos, pues ahí estaba el Padre, el Verbo y el Ruach HaKodesh. Hagamos al hombre. Ahí me pregunta, entonces la doctrina unicidad es antibíblica, pues hermano. Porque la palabra unicidad es cualidad de único, en otras palabras, solitario. Si en Deuteronomio 6:4 hubiera dicho que Dios es solitario, amén, yo creo en la unicidad. Pero no dice solitario, porque la palabra unicidad indica solitario, cualidad de único, solitario. Amén. Pero en Deuteronomio 6:4 no dice pues solitario, dice uno, Ejad. No dice Yahid, dice Ejad, uno. Amén. Uno no habla de unicidad. Cuando las personas dicen, Dios es uno, así que no hay tres, pero están hablando con desconocimiento atroz. Porque si dijeran Dios es solitario, no hay Trinidad, entonces las cosas cambian. Pero ¿cómo me van a venir a decir Dios es uno y decir Dios no es Trinidad? Por favor. Porque al decir Dios es uno, prácticamente están hablando. Y si dicen que Dios es uno y niegan a la doctrina trinitaria es porque no tienen conocimiento. O sea, no se han educado, no han sido educados por su pastor, amén, por todas esas cosas. Entonces, la unicidad es antibíblica, hermano. La unicidad es antibíblica. Así. Entonces, la doctrina de la unicidad es una doctrina totalmente antibíblica, hermanos. A ver, si usted está ahí, ora a Dios para que Dios lo saque. Así. Que te saque rápido de ese lugar, porque puedes perder tu salvación. Esa gente no quiere reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, solamente reconocen a Jesús como el Hijo de Dios de María para acá. Antes de María no quieren reconocer, a pesar que Jesús dice antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, en otras palabras, antes que Abraham existiera, yo ya existía, a pesar que Jesús mismo declara su preexistencia. Amén. En San Juan capítulo 17, verso 5. Padre, restitúyame la gloria que tuve contigo antes que todas las cosas fuesen creadas. Esta gente que abrazan la doctrina de la unicidad no quieren aceptar a Jesús como el Hijo igual al Padre. A pesar que Jesús dice en Apocalipsis 3:21 que se sentó junto con su Padre en el trono, en el gobierno. Porque el gobierno es de la misma esencia de Él, pues. Él es igual que el Padre. No que esté sentado en una silla, encima, esa es una herejía terrible. Amén.
Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, tienen que salirse de esas iglesias que niegan la doctrina trinitaria con el cuento de tres dioses. La doctrina trinitaria no es de la Iglesia Católica Romana, porque a mí me dicen eso. Ustedes son de la Iglesia Católica Romana porque creen en la doctrina trinitaria. Por favor, la doctrina trinitaria fue declarado por Moisés. Capítulo 1, verso 1, 2 y 3 dice, ahí está, el Padre, el Hijo y el Padre, el Ruach, o sea, el Padre, el Ruach HaKodeshí y el Verbo. Mira, la palabra Trinidad es usada porque habla de tres en uno. Trinidad, tres en uno. Esa palabra es latina, ¿ya? Se usó porque la Biblia muestra tres. Juan 14, 16 menciona tres. Jesucristo mismo menciona tres. Y en el capítulo 28, verso 19 de Mateo, el apóstol judío, Mateo, judío, muestra tres. El apóstol Pedro, siendo judío, muestra tres en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Entonces, la incomprensión de estas personas es que cuando decimos tres piensan que son tres dioses, a pesar que Jesús dice yo y el Padre uno somos. Entonces, tres en uno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Más tarde lo declaró en Juan 14, 16. Tres. Amén. Y los apóstoles dijeron al Espíritu Santo que es también de la misma esencia el Padre, porque procede del Padre. El Hijo es el monógenes teos del Padre, es el Hijo único del Padre, es de la misma sustancia del Padre, tal como dice Hebreos capítulo 1 versos 2 y 3. Amén. Y el Padre le dice a su Hijo, más del Hijo dice más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Amén. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Y si somos cristianos tenemos que creer lo que dice la Biblia. No estar con eso, tres dioses. No, la Trinidad es de la Iglesia Católica Romana. Por favor, no, eso es una falacia. Bueno, Fer, ya, 1 Juan 5:7, sí, ahí menciona, por eso que mira, 1 Juan 5:7 fue borrado por estos herejes del siglo II. Recuerda que en el siglo II surgieron grandes herejes en África. Amén. Los arrianos y los sabelianos y el praxianismo. Esta gente, el praxianismo y el sabelianismo, son los herejes que surgieron en ese tiempo y fue derrotado y declarado herejía por la iglesia primitiva. Amén. Tanto el arrianismo. Entonces el de Jesús solo, praxiano, o sea, praxias, predicó Jesús solo. Y Tertuliano, usando la palabra Trinidad, lo va a destrozar con su libro. Amén. Entonces la unicidad siempre ha sido derrotado, declarado herejía. La doctrina de la unicidad fue declarado herejía, aunque le duela a los tuétanos. Este hombre, Robert McAllister, este hombre es el germen de la herejía de la doctrina de la unicidad. Eso tengan en cuenta, porque la unicidad fue aplastado en el siglo III, junto con el arrianismo, y declarado herejía. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado con estas doctrinas raras, hermano. Amén. Doy gracias a Dios. Hasta aquí el Señor me ha guardado de todo peligro, de toda enfermedad, de toda dolencia. Doy gracias a Dios, hermano. Gracias a Jesucristo. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por haber conocido el Evangelio. Gracias por haberme, Jesucristo, encontrado en una vida destruida, hermano. Gracias a Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted busque a Dios. Conozca la verdad en Cristo Jesús. Él es el cambio y transformación. Así que Dios lo bendiga.